Hola chicas, les habla Alfonsina, bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con este maravilloso libro de mi querida Pavi Prieto que de verdad chicas, cada capítulo nos está trayendo, nos da risas, nos da tensión, nos da estrés, queremos meternos a la computadora porque sí, chicas, en el capítulo que escuchamos, pues Joan, pues sí, hace de sus maldades y tira a la alberca a Andrea. Pero Andrea no se queda atrás, porque ha tomado una actitud más segura de sí misma y ya no se deja. No se esperaba esa respuesta de Andrea, Joan. Entonces le devolvió la pregunta y la respuesta. Que empiecen los juegos. A ver quién gana, chicas. Así que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado Andrea y sus neuras. Capítulo 14. Me sentía victoriosa, a pesar de que supiera con toda certeza que aquella felicidad iba a terminar antes de lo que finalizase seguramente esa ducha. Pero jamás me había sentido tan eufórica conmigo misma por pagarle con la misma moneda al engreído de Joan, como en aquel momento. Dudaba que lo dejara estar y más aún que fuera a darme su antiguo terminal de teléfono, pero al menos le había plantado cara y dejado muy claro que yo a él no le debía ningún respeto y que de hermanos no teníamos nada. Y si no le había quedado lo suficientemente claro, iba a dejárselo en las próximas semanas. Probablemente no volviera a hablar con Nicole hasta ese fin de semana en el que iríamos juntos al espectáculo de danza, algo que me recordaba que tendría que decirle a Vanessa que no podría venir conmigo y probablemente me odiaría. Pero el fin justificaba los medios, ¿no? Al igual que la idea de saber que después debía acompañarle volvió de nuevo a mis pensamientos. Pero después tengo un compromiso y tendrás que acompañarme. ¿Qué clase de compromiso podría ser? Dudo que sea algo familiar. ¿Y si se trataba simplemente de una excusa? Andrea, no empieces con tus paranoias sobre asesinos en serie y perturbados psicópatas, o jamás saldrás de casa, me dije, evocando el rostro de Nicola Verdini, y repitiéndome que aquellos ojos verdes y esa sonrisa perfecta no podían esconder un trastorno tan macabro. Seguramente sea algo sin importancia. Susurré descartando la idea de que sus amigos o familia estuvieran implicados en aquel compromiso. Después de secar mi móvil cuidadosamente con el secador y la ayuda de una toalla, comprobé que estaba frito. Más que frito, estaba literalmente muerto por asfixia. Genial. Ahora sí que estás jodida, Andrea, sin coche y sin móvil. Eres la auténtica pesadilla de toda adolescente de 16 años. Pensé mientras refunfuñaba conforme bajaba las escaleras. Hablando sola, pelirroja. Susurró en voz baja la voz de Joan y le miré de forma asesina. Mi móvil ha muerto, así que ya me puedes ir dando uno de repuesto. Contesté realmente cabreada. Su puñetera gracia de tirarme a la piscina le iba a salir cara. Muy cara, porque me daba igual si me lo compraba con su dinero, o más bien con todo ese que a mí me quitaba del almuerzo, pero no me iba a quedar sin teléfono por su culpa. Ups, no sé dónde lo dejé. Contestó intentando poner cara de inocencia fingida. Tal vez estar una temporada sin teléfono te sirva para aprender que no deberías llevarme la contraria.
En ese instante vi que su teléfono estaba sobre la mesa y sin pensar siquiera en las consecuencias, lo cogí llevándolo a mi espalda. Mi madre estaba terminando de preparar el almuerzo en la cocina y se podía escuchar el ruido de la televisión en combinación con el sonido que generaba la campana extractora, de tal forma que era ajena a nuestra pequeña discusión. ¿Me vas a dar tu móvil antiguo o me compras uno nuevo? Porque si no, tu teléfono va a sufrir el mismo destino que el mío, dije mientras caminaba hacia atrás, lentamente en dirección a la piscina, y él parecía avanzar al mismo paso sigiloso que yo lo hacía. Yo que tú no lo intentaría o terminarás haciéndote daño. ¿Daño? ¿Es que iba a pegarme o algo así? La verdad es que de todas las posibles acciones de Joan hacia mí, la violencia física era sin lugar a duda lo que menos podría temer por parte de él, porque realmente jamás se había enfrentado a mí hasta el punto de esperar algo así de su parte. ¿Vas a pegarme? ¿De verdad vas a pegarle a una mujer?, pregunté alzando una ceja, completamente consciente de que, por más que quisiera hacerme creer que podría hacerlo, no lo haría. Igual te llevas una sorpresa y te das un sopapo, dijo una pequeña vocecilla en mi cabeza. No hablo de ese tipo de daño, alegó con una voz mucho más ronca de lo normal, y sentí que se me acercaba peligrosamente al borde de la piscina, por lo que tuve que girar levemente mi rostro para evitar caerme de nuevo, o entonces sí, que mi madre me mataría. En aquel leve instante sentí como me apresaba por la cintura, de forma que quedé completamente inmovilizada por sus brazos, rodeándome, y me apretaba de tal forma hacia él que casi no podía respirar de la presión que sentía mientras me encarcelaba entre aquellos músculos. No era capaz de reaccionar, sobre todo porque podía sentir cada partícula de su ser contra mi cuerpo, y su rostro estaba tan cercano al mío que podía notar su aliento. «Sino del que podrías hacerte a ti misma», susurró mientras me miraba fijamente, y sus labios estaban tan cerca de los míos que supe que, con el más mínimo movimiento, lo rozaría. «Así que, suéltalo». La voz de mi madre a lo lejos llamándonos me hizo reaccionar, y repentinamente abrí mis manos dejando que cogiera el objeto que tenía entre ellas. Inmediatamente Joan se alejó dando un paso atrás sin dejar de mirarme, y después se giró dándome la espalda conforme se guardaba su teléfono en el bolsillo trasero del pantalón. ¿Qué carajos había sido eso? ¿Qué demonios había sido aquello? Tenía muy claro que no quería que se repitiera, que aquella cercanía extrema con Joan me dejaba de algún modo indefensa, y aunque era consciente que lo usaba precisamente como táctica para dejarme a su merced, supe que, ahora más que nunca, tenía que emplear a fondo mi plan de acercarme a Nicola, si quería que ese misógino de pacotilla me dejase tranquila. Aquella misma noche, después de cenar y quedarme un poco más remolineando en el sofá junto a mamá, mientras veíamos una película que echaban en la televisión, aprovechando que aún no tenía deberes ni exámenes, subí las escaleras que llevaban a mi habitación para acostarme. Supuse que después de todo iba a tener que romper la lucha de las emergencias para comprarme un teléfono cutre que sustituyera el mío, en vista de que mi madre me mandaría al cuerno si le decía que me comprase uno nuevo, teniendo en cuenta que precisamente el que se había roto era nuevo. Dios, creo que ya me has castigado lo suficiente enviándome a ese cretino de hermanastro. ¿No puedes obrar un milagro y hacer que funcione de nuevo?, gemí, caminando hacia el escritorio donde había dejado mi teléfono ahogado y pensando en la cantidad de mensajes que tendría de Vanessa y Lourdes, sin leer, sabiendo que ambas querían saber
qué tal habría ido mi encuentro con Nicola. Maldita sea la era en la que los teléfonos fijos dejaron de existir, porque nadie los usaba. Pensé, aunque en realidad tampoco me habría servido porque ni de coña iba a arriesgarme a que el cretino de Joan me escuchara. Como era evidente, aquel capullo teléfono no se encendía y lo tiré de mala gana de nuevo a la mesa, como si de ese modo fuera a funcionar. Algo que evidentemente no hizo el muy jodido mientras blasfemaba importándome un pimiento que Joan me escuchara ya que estaba en la habitación de al lado. ¡Que se joda!, pensé mientras recordaba que después de almorzar se había encerrado en su cuarto toda la tarde. Hasta el momento no había sabido cuánta dependencia sentía de aquel cacharro y más aún queriendo contarle a mis amigas que había conseguido una cita con el mismísimo Nicola para ese sábado y saber que tendría que reprimirme aquella efusividad al menos 10 horas más me enfurecía, así que en el momento que pensé ir hasta el baño para meter el cepillo de dientes de mi supuesto hermanastro en el WC, al mismo tiempo que echaba alcohol puro en su Upshare, solo para joderle la existencia, me encontré con un teléfono en mi mesita de noche. ¿Hola? ¿Quién había puesto eso ahí? Porque de todas las personas del mundo, en la última que podría pensar sería en Joan Baker, solo que en el momento que lo giré y vi la parte trasera, mi estupefacción dio paso a un absoluto asombro a todas luces, porque conocía perfectamente aquella firma. Allí estaba escrito su nombre y supe que ese era su antiguo móvil. No puede ser. Gemí tratando de ver dónde estaba la trampa y de averiguar por qué iba a Joan a perder aquella batalla. Seguramente lo ha hecho para no levantar sospechas con mi madre. Medité repetidamente mientras le daba el botón de encendido y comprobar que funcionaba. En cuanto metí la tarjeta y abrí la aplicación de mensajería, comenzaron a llegarme tropecientos mensajes del grupo de mis amigas y un número en concreto que jamás me había hablado antes. Ten más cuidado la próxima vez que te caigas, pelirroja. Será cerdo. ¡Si me ha tirado él! No pude evitar exclamar en voz alta y de pronto me callé, llevándome una mano a la boca porque no sabía si entre el silencio podría haberme oído. Esa era la primera vez en la que me decía algo de forma privada. Aquello era tan raro que ni siquiera sabía si tenía que responder mediante mensajería, teniendo en cuenta que estaba en la habitación de al lado y solo tenía que dar 2 pasos desde mi puerta hasta la suya. Nunca había entrado en la habitación de Joan estando él en casa. A lo sumo, había dejado la ropa de la colada sobre su cama, si es que mamá me obligaba, pero solo si él no estaba presente. Lo cierto es que casi siempre lo evitaba, salvo en lo más absolutamente imprescindible, que era cuando hacíamos comidas familiares. Por lo demás, lo trataba como un mueble más de la casa, teniendo en cuenta el odio que le profesaba. No le contesté. Evité aquel mensaje pensando que quizá le diera una respuesta después y abrí el chat de mis amigas para contarles todo lo que había sucedido desde que salimos de la clase. Aunque Vanessa refunfuñó al principio por no poder asistir al espectáculo de danza, terminó confesando que ella se sacrificaba por mi futuro sentimental, porque estaba absolutamente convencida de que me pediría salir de forma oficial cuando las ranas tengan pelo. Pensé en mis adentros ante la idea de ser la novia de ese tremendo guaperas italiano. No se conocía que Nicola tuviera novia alguna. De hecho, se rumoreó que el año pasado había salido o al menos mantenido un escarceo con Rachel, la mejor amiga de Verónica, pero en ningún momento se les vio juntos para que pudiera afirmarse tal rumor. Poco después de aquello, Rachel comenzó a salir con Saker
y al día de hoy seguían aparentemente juntos. No, ahora que lo pensaba detenidamente, Nicola no había tenido novio oficial en todos aquellos años y desde luego yo no iba a ser la primera. Seguramente solo aceptó porque le di lástima, aseguré dando un mordisco a la manzana que tenía en la mano. Y tal vez sí que tenga algo que hacer después a lo que asistir, acompañando y en realidad es solo un favor. Dije encogiéndome de hombros y dejando que ellas se lucumbraran al respecto. El sábado llegó antes de lo que esperaba y aunque no había vuelto a coincidir con Nicola a la salida de clase, le envié un mensaje el viernes diciéndole la hora del espectáculo y que pasara a recogerme un poco antes. A pesar de que había decidido que me vestiría de manera formal como siempre hacía para esa clase de acontecimientos, no podía evitar pensar que quizá iría demasiado elegante para lo que fuera que hiciéramos después. Vanessa había insistido que me pusiera el vestido azul que habíamos comprado juntas porque daba un aspecto formal y sexy al mismo tiempo, ya que era completamente ajustado y llegaba hasta medio muslo. Aunque era más corto de lo que me gustaría, lo cierto es que hacía un escote precioso y por eso precisamente lo había comprado. Así que, descartando opciones aburridas, opté por ponerme aquel vestido sexy y las sandalias de tacón, mientras me dejaba el cabello suelto, algo ondulado, y me maquillaba de manera sutil, a excepción por los labios. Me habría gustado que Joan estuviera en casa para que pudiera ver con sus propios ojitos quién estaba esperando en la puerta con su flamante descapotable. Pero recé para que estuviera cuando me llevara de regreso y así poder restregarle en la cara que no pensaba obedecer sus órdenes. Durante el resto de la semana nos habíamos limitado a evitarnos en casa y lo cierto es que aquella semana en el instituto había jugado con los tiempos para esquivarles a toda costa mientras hacía tiempo para ese sábado. Aunque lo que no conseguí evitar fue a Verónica y su insufrible lengua viperina diciendo que mi color de pelo era aún más horrendo. Petarda. Susurré mientras ponía la mejor de mis sonrisas en cuanto abrí la puerta. «Me voy, mamá», grité porque sabía que se estaba arreglando para salir con Paul a cenar. «Vale, no vuelvas tarde», la oí decir desde su habitación. No sabía si le daría por mirar desde la ventana de su habitación, ni tampoco si al hacerlo me llamaría o me interrogaría a mi regreso. Pero había evitado decirle que asistiría con Nicola por temor a que ésta abriera la boca delante de Joan y mis planes se fueran al garete antes de tiempo. «Hola, espero no haberte hecho esperar demasiado», mencioné cuando apenas me quedaban unos pasos para llegar hasta él, que se encontraba apoyado sobre la puerta de su coche. «En absoluto, aunque viéndote he de decir que la espera merecería la pena», dijo mientras abría la puerta y me hacía un gesto para que entrara. «Y encima es todo un caballero. Tendrá defectos». «Que no te quepa duda de que los tiene», razoné rápidamente y algo dentro de mí me hizo querer averiguarlo sin saber por qué. «No exageres», admití en un tono de voz de cierta ironía, sabiendo que seguramente había dicho aquello solo por agradar. «Cuando exageré te lo diré, pero te aseguro que este no es el caso», contestó arrancando el motor y con toda seguridad mis mejillas debieron teñirse de un ligero rubor al saber que de algún modo aquello había sido un halago. «¿Sueles ir a bastantes espectáculos de danza?», preguntó y supuse que solo trataba de romper esa incomodidad que había entre ambos. Para mi sorpresa, Nicola era agradable, mucho más agradable de lo que habría imaginado en un principio, y no solo era verdad que entendía algo sobre danza porque a su madre le encantaba, sino que no parecía fingir al decir que le gustaba. Mi móvil no dejaba de vibrar desde que habíamos salido del teatro en dirección
a donde quiera que fuera que me llevaba. Sabía que aquellos mensajes que no dejaba de recibir eran de mis amigas, preguntándome a dónde me estaba llevando. Así que cuando el vehículo se detuvo en lo que parecía ser una casa normal, todas mis alarmas se dispararon con señales rojas intermitentes diciendo que allí no debía entrar. ¿Qué hacemos en la casa de Verónica?, exclamé porque reconocía perfectamente aquel lugar. Yo misma había estado años atrás lo suficientes veces para poder recordarlo. Te dije que tenía un compromiso, reconoció encogiéndose de hombros. Es su cumpleaños y sus padres se han ido todo el fin de semana para que organice la fiesta. Cierto, su cumpleaños era siempre al comienzo de las clases. ¿Por qué eso me había dicho que no me gustaría si me lo diría? Con razón. Si entraba en esa casa estaba segura de que me echarían a patadas. No voy a entrar ahí ni loca, dije tan atropelladamente que no supe si me habría podido entender. ¿Es que esto es algún tipo de broma o algo así?, exclamé mirándole y preguntándome si es que tomaba parte de algún macabro plan. No va a pasar nada, contestó abriendo la puerta del coche, rodeando el vehículo hasta llegar a la puerta del copiloto donde me encontraba. No voy a dejar que te pase nada. Y un cuerno, pensé, no fiándome en absoluto de su palabra. Después de todo, ¿cuánto conocía a Nicola? Nada. No sabía realmente cómo era. Que no va a pasar nada. Ahí dentro todos me detestan. Y no exageraba. Joan había hecho que todos me vieran como una apestada. Si vienes conmigo no van a decir nada, insistió cogiendo su mano y estirando de ella para que bajara de su coche. Y si lo hacen, te prometo que seré el primero en sacarte de allí y llevarte a casa, añadió mirándome fijamente a los ojos. ¿Estaría diciendo la verdad o mintiéndome como un bellaco? ¿Me lo prometes?, exclamé con el peso de la duda porque en el fondo, muy en el fondo, solo quería entrar en ese sitio acompañada de Nicola por una razón. Joan estaría ahí sin duda alguna. Te lo prometo, advirtió sonriente y comenzó a avanzar hacia la casa de Verónica, donde comenzaba a escuchar la música que, evidentemente, venía del interior. Supuse que Nicola no le habría mencionado a sus amigas que me iba a llevar a esa fiesta privada y me preguntaba quiénes serían exactamente las personas invitadas, aparte de su círculo más cercano. Así que en cuanto él llamó el timbre y unos segundos después, Sacker abrió la puerta, pude apreciar que estaba lo suficientemente borracho para no reconocerme, a pesar de que me dio un repaso de arriba abajo. ¡Ey! Nicola, ha traído un pibón despampanante, gritó con voz ronca y noté cómo el mismo Nicola sonreía y pasaba su mano por mi cintura. En ese momento todas las caras de los que rondaban por allí se volvieron hacia nosotros. Me quiero morir del bochorno. En ese momento alcé la vista y Joan apareció por las puertas que permanecían abiertas y daban al área de la piscina. Su mirada se detuvo directamente en mí. Notaba cómo sus ojos se paseaban por mis piernas hasta llegar a mi cintura y ascender hasta finalmente encontrarse con mis ojos, y su mirada se ensombreció al reconocerme. Genial. Al menos el bochorno había merecido la pena. ¿Qué demonios hace ella aquí? No era la voz de Joan, como habría esperado, sino la de Verónica, que parecía exigirle a Nicola una explicación. Viene conmigo,
Dijiste que podría traer a alguien y eso mismo he hecho. Contestó mientras sentía cómo me apretaba más hacia su cuerpo. Continuará. Y que Dios agarre confesada a mi querida Andrea. Algo sospeché, chicas, no sé por qué, pero algo me decía que algo así iba a ocurrir. Dios mío, que alguien proteja a esa niña. Ay, Dios mío, no sé qué está pensando Nicola, chicas. Apenas lo va a empezar a conocer, apenas va a empezar esa investigación sobre Nicola Verdini. Vamos a esperar qué nos depara el siguiente capítulo. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.